Mi nombre es Luis Hernando Velasco. El motivo de llevar esta comunicación es para que se enteren de un accidente laboral que tuve el 16 de enero del año en curso en la avenida Maximiliano Rosalía. Estábamos vaciando una placa, vaciando fundechi, y yo estaba trabajando con el señor Víctor Castro, del dueño de la compañía Villoma Construction. Estando vaciando, se desprendió la manguera de la bomba y el aluminio del acople de la bomba cayó sobre mi cabeza, causando una fractura de cráneo y derrame cerebral. Y en ese entonces me llevaron a emergencias. El señor Hunter, el dueño de la obra, me llevó a emergencias, y cuando desperté, cuando cobré el conocimiento, ya me estaban quitando mi ropa, ya que estaba lleno de cemento. Y desde ese entonces he venido sufriendo de la parte izquierda. Duré 3 meses con mi brazo dormido, con mi brazo sin poderlo mover, y no he recibido respuesta de ninguna de las dos compañías, ni de Sal Manager, que era la compañía que estaba la encargada del vaceo. No he recibido respuesta de ellos. Tampoco del señor de Villoma Construction, de la otra compañía, tampoco he recibido respuestas. En estos momentos estoy sufriendo de unos ataques epilépticos a causa de la fractura y el derrame cerebral. Tengo partículas de cerebro que están presionando la médula nerviosa, y eso el especialista, el neurólogo, me ha dicho que a causa de eso y de una mancha que tengo de sangre en mi cerebro, también está ocasionando los ataques de epilepsia. Yo en estos momentos estoy sujeto a este medicamento de 500 miligramos, se llama levetiracetam de 500 miligramos. Ya me estoy tomando, la primera vez que convulsioné me administraron 500. Después volví a convulsionar porque no me hacían los miligramos, 750. Ahora volví a convulsionar hace como 15 días y me subieron los miligramos a 1000 miligramos a las 7 de la mañana, 1000 miligramos a las 7 de la noche, y ya estoy en el límite. Lo que dice el especialista es que yo no pueden seguir aumentando los miligramos de este medicamento, porque ya pasaría a tener una afección o a tener problemas secundarios a causa de lo fuerte que es el medicamento. Lo que yo estoy pidiendo es justicia. Lo que yo estoy pidiendo es que las personas que están involucradas en el accidente, tanto la persona que me contrató desde abril del 2024 hasta el 16 de enero que tuve el accidente, que es el señor Víctor Castro, el dueño de Villoma Construction, él no se ha hecho cargo de nada. A mí me han dado la orden 3 veces en la Fundación María Dal para que yo reciba terapias en mi brazo y terapias en mi lado izquierdo, ya que la parte izquierda motriz de mi cuerpo cada día se ve más afectada. Entonces, lo que estoy pidiendo es para ver si ellos se hacen responsables, para ver si logro que paguen mis terapias y poder recuperar la movilidad, o al menos que mi cuerpo o mi brazo se desempeñe de una manera mejor, ya que no estoy recibiendo mis terapias porque no tengo los recursos. La parte alimenticia también no me estoy alimentando de una manera muy bien. En la parte nutricional tampoco recibo una bolsa, gracias a Dios, del banco de alimentos, pero por lo demás no tengo ayuda de ninguna parte.
Entonces, el motivo de que he buscado estos medios, de que he tratado por todos los medios de que se haga notorio por lo que estoy pasando, ya que no estoy, mi condición de salud es lo que me importa, me está importando ahorita. Estoy despertando en las madrugadas con mi parte izquierda dormida, mi brazo dormido, mi cara dormida, y la pierna se me está durmiendo de la parte izquierda de mi cuerpo. La parte de lo de la máquina de la compañía de Sal Manager, cuando tuve el accidente que yo ingresé al hospital, ellos me dijeron que no llamara a ningún ente gubernamental porque ellos me iban a responder, el cual no lo hicieron. No con esto no quiero acusar, ni con esto quiero ni pretendo desacreditar a ninguna compañía. Simplemente yo, estando en el hospital con el golpe, con la fractura, con medio cuerpo dormido, estaba en una situación vulnerable y me dijeron que me quedara tranquilo, que ellos estaban buscando el seguro de la máquina para responderme, el cual nunca llegó. Yo he ido 3 veces y he llenado 3 planillas en el seguro. La primera vez la llenamos, llené la planilla, no recibí respuesta. Después se llenó la otra planilla, tampoco se recibió respuesta. Ahorita llené otra planilla, llenamos otra planilla y ya ellos pidieron los videos y pidieron varias información al abogado, y en realidad se le dio la información y estamos en espera de la respuesta. Ellos no han querido responder. En realidad no entiendo por qué, porque a mí me dieron la información en el seguro de que esa máquina está asegurada, de que esa máquina tiene un seguro de responsabilidad, y en realidad pues lo que yo necesito es, porque cada día más se deteriora más mi salud. Tengo, sin mentir, tengo más de 30 días que no duermo. Me quedo dormido después de las 3:30, 4 de la mañana. Paso la noche en insomnio. Eso está afectando toda la parte de emocional, toda la parte, me levanto nervioso, los dolores de cabeza no cesan, el hormigueo en mi mano izquierda no cesa, el hormigueo en mi cara no para. Y la última vez que tuve en emergencia me dijeron que no pasara más emergencia, sino que yo tenía que pasar directamente con el especialista en la Fundación María Dal. Fui al especialista y ellos me mandaron a hacer unos exámenes de sangre, unas pruebas de laboratorio, pero hay un problema porque esa prueba tiene que ir a Holanda y regresar, y hay un inconveniente ya que yo no cuento con un seguro. Entonces estamos esperando también que Cruz Roja está buscando la manera, el modo, el señor Raúl, a ver cómo se envía ese examen por medio de Cruz Roja para que se verifique qué tanto medicamento del levetiracetam que me estoy tomando para las convulsiones epilépticas tengo en la sangre, sino para cambiar el medicamento o mirar si no está haciendo efectos colaterales en mi cuerpo, y a ver qué cantidad de medicamento tengo en el cuerpo. No cuento con los recursos tampoco para comprarlos cuando se me agoten. Sí hay personas que en realidad pues la iglesia en el cual asisto, donde me estoy congregando, ellos me colaboraron. El señor Baker también me colaboró para los medicamentos. Mi caso está en manos de la asociación del doctor Baker, que le agradezco mucho. Y por lo demás, mi preocupación en sí es mi salud, ya que ahí está el vecino, a mí me dio
esa convulsión en el baño. Estoy solo, no tengo familia aquí en la isla, no tengo ni un familiar aquí, solamente tengo mi vecino que está ahí, que gracias a Dios también ha estado pendiente. Pero en realidad no cuento con nadie, con un familiar que me diga, bueno, yo voy a pasar por allá, yo voy a mirar, yo voy a tocar, yo voy a ver cómo está, cómo se siente. Y muchas veces que he tenido que ir a buscar algo al hospital, tengo que salir, llamar o muchas veces agarrar a pie y hacer 4 o 5 pausas para poder llegar a la fundación cuando necesito buscar cualquier papel o cualquier cosa. En realidad, pues, sin mentir, estoy solo. No tengo una ayuda ni económica ni familiar tampoco, porque obvio, pues, estoy solo aquí en la isla. Y necesito un poco de celeridad en el asunto. Yo no estoy pidiendo millones, yo no estoy pidiendo a las compañías ni a las 2 compañías involucradas en el caso que ellos tienen que darme millones. Lo importante es la salud. Yo quisiera tener y estar en mis terapias, estar recibiendo terapias, como vuelvo y repito, he recibido 3 cartas para llevar a Fisiobarrio, pero no cuento con el seguro y no cuento con los recursos. Este señor no quiso pagar nunca las terapias, ni esta gente del seguro tampoco quiso responder para pagar mis terapias en Fisiobarrio. En la parte de lo que estoy sintiendo, de las convulsiones epilépticas, sujeto a ese medicamento, yo tengo una carta que emitió la Fundación María Dal que no puedo tomar vuelos por ahora hasta que ellos no miren la condición de unos exámenes más profundos que necesito hacer. Tengo la carta ahí donde el médico dice que no puedo tomar vuelos, que no puedo viajar por ahora. Entonces estoy también, porque obviamente no tengo cómo buscar un ingreso, porque mi condición de salud no me da para, lamentablemente, hacer nada. Entonces la entrevista o lo que estoy buscando hoy en sí es si hay una institución, si hay una persona que pueda colaborarme también, ya que yo tengo 10 meses aquí en este lugar donde vivo y ya pues este lugar lo tienen que entregar y yo no tengo los recursos como pagar mi alquiler, no tengo los recursos como pagarle a las personas que de buena fe me han mantenido ya estos 10 meses acá en este lugar. Entonces, también le pido a las personas que puedan colaborarme si hay un lugar o una parte donde yo pueda ir o una institución donde yo pueda permanecer mientras mi caso en la corte, mientras la respuesta de las compañías, mientras la respuesta de la compañía que es la que está más en el caso del golpe, que fue la que se desprendió la manguera y fue la que ocasionó mi fractura, Sal Manager, mientras ellos les pido una solución pronta, una solución pacífica, una solución donde yo pueda ser beneficiado por medio de mis terapias, por medio de exámenes. Sé que el seguro de ellos tiene una conexión en Colombia. El seguro el último que yo lo investigué por internet, y el seguro de ellos tiene una conexión y tienen compañía en Bogotá, en Cali y en Medellín. También se podría hacer una conexión. Yo no tengo ningún impedimento de que ellos me dijeran se va a hacer una conexión y usted va a ser atendido y usted va, porque también tengo una carta donde el doctor me dice que mi reposo es de 12 a 24 meses.
de incapacidad, pero era cuando no me habían dado los ataques epilépticos. Ahorita con los ataques epilépticos el doctor y el abogado dicen que ya cambiaron las cosas porque ya esto pasó a ser como una indemnización de por vida, ya que yo no nací con epilepsia, yo no nací epiléptico. Yo tengo partículas, ahí está el informe médico, tengo partículas, tengo una partícula de hueso que está presionando mi médula nerviosa, que es la que está causando las convulsiones epilépticas. Y lo que estoy pidiendo es lo más pronto posible que me ayuden a mejorar mi condición médica. No es fácil para mí levantarme en las madrugadas con mi cara dormida, con mi mano dormida y con mi pierna dormida y sin tener a alguien al lado y decirle: el motivo por el cual vine a este lugar es porque pues mi mamá presentó un cáncer en el páncreas. Y estando trabajando en los países de nosotros, pues no se puede cubrir la parte de un tratamiento de esa magnitud. Y el 25 de mayo, el cáncer le ganó la batalla a mi mamá. No pude ir, obviamente, no tuve los recursos y no pude ir a enterrar a mi mamá. No pude estar allá tampoco. Y de mí depende un niño de 11 años, depende una familia. Y lo que quiero en realidad, y le doy gracias a este medio de comunicación, agradecido primeramente con Dios y con Energía TV, por brindarme la oportunidad y por dejarme expresarme, ya que de ninguna parte, habiendo publicado tantas cosas, no había recibido esta bendición. Pero ya lo que quiero es que se sepa que necesito de la ayuda de las personas y, como vuelvo y repito, una celeridad de mi caso, ya que mi anhelo es volver a abrazar a mi niño y volver a mi país, pero tratar de volver sano como llegué. Sé que el golpe, el médico me dijo que voy a permanecer con secuelas de por vida. Lo de la cirugía también me dijo que es de alto riesgo, que aquí o en Curazao tienen que decir si es conveniente una cirugía. El especialista que me vio la última vez me dice que lo mejor es permanecer sujeto a estar medicado que arriesgarme a una cirugía de alto riesgo, como él me dice que su cirugía no es fácil, su cirugía es de alto riesgo. Entonces es mejor estar sujeto a una pastilla y no que después de la operación vaya a quedar de otra manera. Sí se puede hacer la cirugía, me dijo el especialista, pero es de alto riesgo. Entonces lo que yo quiero es, y lo que aspiro, es tocar los corazones de las personas que están implicadas en mi caso para que se solucione lo más pronto posible y yo alcance esa solución que anhelo y eso que estoy anhelando, que haya un diálogo, que haya una parte de interés ya, pero no de engaño, porque ya es mucho engaño, ya es muchas cosas que se han hecho, que se han llenado y quedan engavetadas y no se recibe respuesta. Entonces, gracias a este medio por permitirme expresarme y gracias a Dios primeramente porque gracias a Él permanezco vivo, ya que el golpe fue bastante fuerte. Yo puedo decir que volví a nacer
y le doy las gracias a Dios por esto. Y a Energía TV le doy las gracias también de una manera grande y especial por permitirme expresarme aquí en su canal. Dios los bendiga grandemente.